Estudiantes, muy buenos días. Hoy vamos a analizar la primera ley de Newton. Nos habla del principio de inercia. Este principio es importante para entender cómo actúan las fuerzas. Isaac Newton, físico inglés, realizó estudios sobre el movimiento de los cuerpos y planteó leyes del movimiento. El principio de inercia se puede resumir a continuación. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo es igual a cero. A continuación miremos un ejemplo. Hemos considerado, ilustran cómo los cuerpos tienen la tendencia de conservar su estado de movimiento o reposo. Un cuerpo en reposo parece oponer resistencia a ponerse en movimiento, y un cuerpo en movimiento opone resistencia a detenerse. Esta tendencia a no cambiar su estado de movimiento se conoce con el nombre de inercia. El sistema de referencia inercial. Miremos, el piloto de un avión experimenta fuerzas ficticias. Vamos a ver a qué fuerzas se refiere. El piloto de un avión de acrobacias que se desplaza con velocidad constante describiendo una trayectoria rectilínea. Si no hay turbulencia, el piloto tiene la impresión de estar en reposo. Y de hecho, lo está con respecto a los asientos o las paredes del avión. Ahora bien, si el avión disminuye su velocidad, es decir, si hay una desaceleración o toma una curva, el piloto siente la tendencia a moverse hacia adelante o hacia el lado respectivamente. En ambos casos, el piloto ve modificado su estado de reposo, sin que aparentemente se haya ejercido sobre él una fuerza externa que explique el fenómeno. Desde la interpretación del piloto debe actuar una fuerza, y el hecho parece experimentarla. La fuerza extraña que experimenta el piloto cuando el avión disminuye su velocidad o toma una curva es consecuencia del cambio de velocidad del avión. Estas fuerzas se denominan ficticias y aparecen en sistemas de referencia que no mantienen la velocidad constante. Suelen manifestarse con sensaciones estomacales como las que tenemos en un ascensor cuando arranca o se detiene. A muchos ya nos ha pasado. Mientras el piloto tiene la impresión de haber sido empujado hacia adelante o hacia el lado respectivamente sin que pueda identificar el agente que le ejerce la fuerza externa. Un observador externo del avión situado en tierra realiza una descripción diferente. Para dicho observador, el piloto describe un movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúan fuerzas externas sobre él. Para el observador externo, cuando el avión disminuye la rapidez o gira, el piloto tiende a continuar en línea recta con la velocidad con la cual se movía inicialmente, es decir, que tiende a mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme. El observador externo se encuentra en un sistema de referencia diferente al sistema de referencia del avión. El sistema de referencia del observador externo es un sistema de referencia inercial. Entonces vamos a repasar nuestra definición. Un sistema de referencia inercial es aquel que es válido el principio de inercia, es decir, que tiende a permanecer en movimiento o en reposo hasta que una fuerza externa no cambie su condición. Muy bien, en este momento vamos a hablar sobre masa inercial. ¿Qué es una masa inercial? La masa inercial es una medida de la resistencia de una masa al cambio de su velocidad con relación a un sistema de referencia inercial. Y sobre esa masa inercial pueden experimentarse algunas fuerzas. Vamos a resumir cuáles son esas fuerzas comunes. Miremos la primera fuerza, el peso de los cuerpos. El peso de los cuerpos es la primera fuerza que vamos a conocer en este capítulo. Una de las fuerzas básicas de la naturaleza es la interacción gravitacional. Todo cuerpo
que se encuentra con la aproximación de la Tierra experimenta una fuerza de atracción gravitacional. Esta fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso. Es decir, en nuestro caso, el peso corresponde a la acción gravitacional sobre todos nosotros cercanos a la Tierra. El vector que representa se considera dirigido hacia el centro de la Tierra. Para los objetos que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra representamos el vector peso hacia abajo. Puesto que los cuerpos están formados con gran cantidad de partículas pequeñas, cada una de ellas tiene un peso determinado. El peso total del cuerpo corresponde a la suma de los pesos de dichas partículas. El punto de aplicación del vector peso es el centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo depende de su forma. Y podemos en estos siguientes ejemplos mirar ese lugar geométrico que se denomina el centro de gravedad. En un barril o en un cilindro, el centro de gravedad es este punto y hacia abajo se dirige el peso. En un cono, figura geométrica, este sería el centro de gravedad y este sería su peso. En un cubo, esta figura geométrica, el centro de gravedad sería este punto y este sería su peso. Y de la misma manera con las demás figuras, los demás cuerpos, una esfera, una roca o un papel. Este sería el centro de gravedad y ese sería su peso. Entonces, aquí tenemos ya nuestra primera fuerza. Miremos acá un ejemplo. Una lancha se mueve en línea recta a lo largo de un lago con rapidez constante. Determinar el diagrama que representan las fuerzas que actúan sobre la lancha. Miremos la lancha en el lago y miremos su centro de gravedad. Y observamos estos 3 o 4 vectores. Dice, vamos a calcular como la trayectoria de la lancha es rectilínea, sobre ella actúan 4 fuerzas que se muestran. La fuerza ejercida por el motor, vemos acá, la fuerza que actúa sobre el motor, que sería esta, fuerza del motor. ¿Listo? Ahora, la fuerza ascensorial es debida a la acción que el agua ejerce sobre la lancha. Es una fuerza que permite a la lancha mantenerse en la superficie. Y esta fuerza va hacia arriba. El peso de la lancha, ya sabemos que del centro de gravedad venimos hacia abajo. Este sería el peso W. Muy bien. Y la fuerza de resistencia, que es la fuerza que el agua ofrece hacia la lancha y es opuesta al movimiento de la lancha. Si la lancha se dirige a nuestra derecha, entonces la fuerza de resistencia irá a la izquierda. De esa manera tenemos las 4 fuerzas que actúan sobre la lancha y esto se denomina diagrama de cuerpo libre o el diagrama que representa las fuerzas. Luego vamos a calcular la relación que existe entre esas fuerzas que actúan en la lancha. Entonces, en las 4 fuerzas podemos considerar una fuerza neta. Entonces, puesto que la lancha se desplaza con rapidez constante, de acuerdo con el principio de la inercia, la fuerza neta debe ser igual a 0. Y para calcular la fuerza neta, entonces debemos sumar todas las fuerzas. Esta fuerza neta es el resultado de la suma vectorial de la fuerza del motor, más la fuerza de la resistencia del aire, más la fuerza W, que es el peso, más la fuerza ascensorial. O sea que aquí faltaría la fuerza ascensorial, esta fuerza que va hacia arriba, y la sumatoria sería igual a 0. Pero, como la fuerza neta es 0, sus componentes deben ser igual a 0. Por tanto, en la dirección horizontal, miremos la dirección horizontal del movimiento. La lancha, horizontalmente, tiene solamente 2 fuerzas. Esas 2 fuerzas serían la fuerza del motor y la fuerza de resistencia del agua. Y también significa que la suma de esas 2 fuerzas, tanto la fuerza del motor como la fuerza de resistencia del agua, es igual a 0. En el caso matemático, entonces una fuerza sería positiva porque va a la derecha y la otra fuerza sería negativa porque va a la izquierda, lo cual significa que la fuerza del motor, despejando fuerza del motor,
este signo positivo de la fuerza de resistencia pasaría al otro lado, negativo, fuerza de resistencia. Ese es como el resumen de esa parte horizontal. En la parte vertical tenemos también dos fuerzas, una fuerza sensorial y una fuerza W del peso de la lancha. Las dos también deben sumar cero. Entonces la fuerza sensorial más la fuerza del peso es igual a cero. Eso quiere decir, despejando la fuerza ascensorial, que es igual a menos W, que W es el peso de la lancha. En este caso, la norma de la fuerza que ejerce el motor es igual a la norma de la fuerza de resistencia. Y la norma del peso es igual a la norma de la fuerza sensorial. Entendimos que norma es la magnitud de la fuerza. Bueno, vamos a observar un concepto importante además del peso. La siguiente fuerza se denomina fuerza normal. Todo cuerpo situado en la superficie experimenta una fuerza que ésta le ejerce. Esta fuerza se denomina fuerza normal o simplemente normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie en que se ejerce. Miremos estos carros. Cada uno de ellos está en una trayectoria curva. Y esta fuerza que va hacia arriba es una fuerza normal. La fuerza normal la ejerce la superficie sobre la que está el carro, que evita que el carro pues se venga al piso o caiga rápidamente. Esta fuerza normal cambia dependiendo del tipo de superficie. Miremos aquí, si la superficie es más horizontal, la fuerza normal va hacia arriba. Y para entender cómo se dibuja la fuerza normal, miramos acá esta definición. Esta fuerza normal, ¿sí?, es perpendicular a la superficie a la cual o a la que se ejerce. Es perpendicular a la superficie que ejerce. Mire, si esta es la superficie, entonces la fuerza normal es simplemente perpendicular, así como está esta flecha, a la superficie. Es decir, forma 90 grados con la superficie en la que el cuerpo está en contacto. Si la superficie es una curva como esta semicircunferencia, miren acá, entonces la fuerza normal siempre formará 90 grados con la superficie. Es decir, iría en esta dirección. Si la bola estuviera en este lugar, entonces la fuerza normal estaría en esta condición hacia arriba. Y si la bola estuviera en este costado, la fuerza normal iría en esta condición. Esa fuerza normal es importante porque es la responsable de esta fuerza denominada rozamiento. La tercera fuerza que vamos a estudiar es la fuerza del rozamiento. Un cuerpo que se desplaza sobre una superficie o sobre otro cuerpo experimenta una fuerza opuesta al sentido de su movimiento. Dicha fuerza es ejercida por la superficie de contacto y se denomina fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, la cual se representa opuesta a la dirección de la velocidad. Este fenómeno se debe a que las superficies de contacto no son perfectamente lisas, sino que presentan rugosidades que encajan aleatoriamente entre sí, produciendo una fuerza que se opone al movimiento. Aunque el rozamiento disminuye notablemente el rendimiento de varios mecanismos, como son los pistones de un motor, en algunas ocasiones es útil, pues si no existiera la fricción, varios sistemas no funcionarían. Por ejemplo, los frenos de los automóviles. Miremos entonces esta superficie. Las rugosidades de la superficie, en este caso la madera, producen fuerza de rozamiento. Entonces, si tomamos una ampliación de este costado, vemos que las superficies no son completamente lisas y eso produce una fricción. En el siguiente ejemplo miraremos cómo calculamos la fricción. El peso de una caja es 400 newton. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma la horizontal un ángulo de 30 grados determinado a las fuerzas que actúan sobre la caja, entonces nuevamente esta es nuestra caja que tenemos, ¿sí?, y vamos a dibujar sobre ella las fuerzas que ejerce. Y ve la fuerza normal y las fuerzas de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante.
Entonces, primero, la gráfica que mostramos las fuerzas que actúan sobre la caja, el peso, representado con la letra W, el rozamiento, representado con la fuerza de fricción, la fuerza normal y la fuerza que ejerce el hombre sobre la caja. Entonces miremos esas cuatro fuerzas. Esta es nuestra caja. El centro de gravedad, tomamos el peso dirigido hacia el centro de la Tierra, W. Luego tenemos la fuerza de fricción, pues si la caja se mueve a la derecha, entonces la fuerza de fricción se opone a la izquierda. La fuerza normal, que ya vimos, se obtiene del centro de gravedad perpendicular a la superficie de contacto. Y esta es la superficie del piso, entonces no perpendicular sería verticalmente hacia arriba. Y esta otra fuerza, que es la que el hombre hace tirando de una cuerda sobre la caja, que sería nuestra fuerza que el hombre hace. Al reemplazar y calcular, primero tenemos las componentes de la fuerza F. Esta fuerza F vemos que tienen dos componentes muy importantes. Una componente horizontal que se calcula multiplicando la fuerza F por el coseno del ángulo que forma esta fuerza F. El ángulo lo habíamos dicho que era 30 grados, nos lo explicaban acá en el gráfico, 30 grados. Entonces, si yo voy a reemplazar los datos, multiplico la fuerza que ejerce el hombre multiplicado por el coseno de 30 grados y eso me da 173.2 newton. Es una fuerza horizontal que se dirige en esta dirección. Esta fuerza horizontal es la que hemos calculado. De la misma manera, la fuerza vertical en Y, entonces la podemos calcular simplemente multiplicando la fuerza que ejerce el Señor por el seno del ángulo. Entonces, si tenemos allí el seno del ángulo, vamos entonces a multiplicar 200 newton multiplicado por el seno de 30 grados. Esta multiplicación que ya hemos visto, la hacemos para calcular la fuerza vertical, que es esta fuerza que tenemos aquí. Y el resultado pues da 100 newton. Es una fuerza vertical distinta a la fuerza normal, pero va en la misma dirección. Entonces, aquí podríamos nosotros tener en cuenta o considerar que además de la fuerza normal, existe otra fuerza que es vertical hacia arriba, denominada la fuerza vertical que ejerce el Señor. Y estas dos serían las componentes de las fuerzas que ejerce el Señor. Puesto que la caja se mueve con velocidad constante, la fuerza neta es igual a cero. Por tanto, esta fuerza F, que es la fuerza que ejerce el Señor, se puede representar como la fuerza horizontal de 173.2 newton y la fuerza vertical de 100 newton. Aquí tenemos la componente en X y la componente en Y de esa fuerza. El peso W también tiene una componente vertical, que es menos 400 newton, y una componente horizontal que vale 0, puesto que este peso no tiene componente horizontal. La fuerza normal, que tiene también una componente horizontal que vale 0 newton, y tiene una componente vertical que es Fn, es esta fuerza que tenemos hacia arriba, que no conocemos todavía. La fuerza de fricción tiene también dos componentes. Una fuerza de fricción que es horizontalmente negativa, porque va en el sentido negativo de las X. Esta fuerza de fricción iría en el sentido negativo. Y una fuerza cero, que es el componente cero de esta fuerza de fricción. Como vemos, solo tiene componente horizontal y esta fuerza de fricción no tiene componente vertical. Como la fuerza neta debe ser cero, entonces la fuerza neta debe ser 0 en X y 0 en Y. La suma de las fuerzas verticales y horizontales entonces también debe ser cero. Para sumar las fuerzas, entonces miremos acá solamente las fuerzas que son horizontales. 173.2 newton, aquí lo tenemos. Le vamos a sumar 0 newton, 0 newton, menos la fuerza de fricción, aquí tenemos, menos la fuerza de fricción, igual a 0 newton. Y también
De aquí podemos entonces despejar que la fuerza de fricción es igual a esta componente de 173.2 newton. Adicionalmente, vamos a sumar las fuerzas en el eje vertical. Sería 100 newton que tenemos acá. Estos 100 newton van de primero, son positivos. Menos 400 newton, que es la fuerza que tenemos aquí en el eje Y del peso. Menos 400 newton. Muy bien. Más la fuerza normal, que no sabemos. Muy bien. Más 0 newton, más 0 newton, que no los escribimos, igual a 0. Si voy a despejar la fuerza normal, entonces ya vemos que esta operación me daría 100 newton menos 400 newton, da menos 300 newton. Y a pasar al lado derecho, pues queda positivo. La fuerza normal son 300 newton. La fuerza normal mide 300 newton y la fuerza de rozamiento mide entonces 173.2 newton. Aquí tenemos entonces la imagen que habla de la composición de las fuerzas. Finalmente, nuestra última fuerza se denomina la tensión. ¿Qué es la tensión? Con frecuencia se ejercen fuerzas por medio de cuerdas o hilos. Si consideramos que estos son inextendibles, las fuerzas aplicadas sobre ellos se transmiten a los cuerpos de los cuales están unidos. Las fuerzas que se transmiten por medio de un hilo o una cuerda reciben el nombre de tensión, y la dirección del hilo determina la dirección de la tensión. La tensión representada con la letra T. En este ejemplo, para la situación de la figura, determinar la tensión de las cuerdas si la cuerda 1 se tensiona con 80 newton. Entonces aquí tenemos un arreglo de unas cuerdas que soportan un peso. Este peso es de 80 newton. Es decir, aquí tenemos una cuerda que soporta una tensión y esa tensión es la que vamos a calcular. Dice que la tensión en las cuerdas, si la cuerda 1, aquí tenemos una cuerda 1, se tensiona con una fuerza de 80 newton. Para resolverlo, entonces miraremos la solución al sistema. Dibujemos las fuerzas que actúan sobre el punto de unión de las tres cuerdas. El punto de unión de las tres cuerdas es el que tenemos aquí, porque en él se une esta cuerda diagonal, esta cuerda horizontal y esta cuerda del peso. Y entonces, como tenemos tres cuerdas, actúan tres tensiones. Tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Esas tensiones vamos a dibujarlas y vamos a mejorar entonces nuestra representación. Vamos a ver, existe un peso W dirigido hacia abajo, la tensión 3. La tensión 3 actúa sobre el objeto hacia arriba, sobre el punto de unión de las tres cuerdas que va hacia abajo. Vamos a explicar eso. 80 newton es el peso que tenemos aquí de nuestro cuerpo. Y entonces ahora sí tenemos la tensión 1 que va en la línea diagonal, la tensión 2 que va en la línea horizontal a la derecha y la tensión 3. Miremos aquí que tenemos una sola tensión 3, pero hay diferentes sentidos, porque el peso W es contrarrestado por la tensión 3 que va hacia arriba. Pero cuando analizamos este punto que tenemos aquí, sobre este punto, la tensión 3 actúa directamente hacia abajo. Es decir, aquí tenemos una tensión 3 que tiene dos flechas representando la misma tensión. La primera flecha que va hacia arriba evita que el cuerpo caiga. Y la segunda flecha que va hacia abajo indica que sobre este punto la tensión 3 tira hacia abajo. Dice aquí, puesto que el objeto se encuentra en reposo, la suma de las fuerzas es igual a cero. Por tanto, el peso W y la tensión 3 tienen la misma norma, es decir, tienen el mismo valor. Eso es lo que me representa esta figura. El peso debe ser igual a la tensión 3, porque si el peso fuera mayor que la tensión 3, pues la cuerda se rompería y el cuerpo caería hacia abajo. Si la tensión 3 fuera mayor que el peso, entonces el peso se movería hacia arriba y ya no tendríamos este punto de tensión acá. Entonces, consideremos el punto de unión de las tres cuerdas y escribimos sus componentes. Las componentes de la tensión 1 son
Estas componentes de la tensión 1 son equivalentes a las componentes que explicábamos en el problema anterior. Para comprender mejor estas componentes, miremos nuevamente que la tensión 1 que tenemos acá, entonces, tiene una componente vertical y una componente horizontal. El ángulo con respecto a la horizontal es 60 grados. Entonces, esta tensión 1 se descompone en tensión 1 en X y tensión 1 en Y. Para calcular la tensión 1 y la tensión 1 en X y 1 en Y, reemplazamos el valor de la tensión 1, que vale 80 newton, eso nos lo decía el problema, y es negativo porque la tensión 1 en X se dirige al eje X negativo. Miren acá, esta tensión 1 es negativo porque de este punto hacia acá, esa tensión 1 tiene una componente negativa sobre el eje horizontal. Y la tensión 1 en Y es positiva porque se dirige justamente desde el eje positivo de la componente vertical. Recuerde que el eje Y positivo es este y el eje X negativo es este. Entonces, de allí se derivan estos dos signos. Entonces, negativo 80 newton, que es el valor de la tensión 1 por el coseno de 60. Eso me da menos 40 newton. Y la tensión 1 en Y, reemplazo 80 newton, seno de 60, y eso me da 69.3 newton. Así como tenemos entonces nuestro gráfico y ya tenemos entonces nuestros valores. La componente de X de la tensión 2, que es esta que tenemos acá, tensión 2 en X, la tensión 2 en X, miraremos esta acá, aquí la tensión 2, solo actúa en el eje X, ¿no? Le anteponemos un signo, la tensión 2 en X, se llama tensión 2 en X y se mide igual a la norma de la tensión 2, que denominamos tensión 2, pues la tensión 2 no tiene componente en Y, es decir, que la componente en Y es igual a 0. Miren que esta es una cuerda que va horizontalmente y no tiene componente vertical. A la componente en Y de la tensión 3 le anteponemos un signo menos, puesto que está dirigida hacia abajo y mide igual que la norma de la tensión 3. La componente en X de la tensión 3 es igual a 0. Eso que están explicando aquí es que esta tensión 3 que viene verticalmente hacia abajo es negativa y tiene una componente solo en el eje Y, no tiene componente vertical. En resumen, miremos acá que la tensión 1 tiene dos componentes. Ya habíamos visto que la tensión 1 tiene componente en X, menos 40 newton, lo calculamos arriba, y componente en Y de 69.3 newton. Esa componente en Y de esa tensión 1, positiva. La componente en Y de la tensión 2 es 0, porque vimos que la tensión 2 no tiene componente en Y. Y la componente en Y de la tensión 2 es T sub 2, que no sabemos cuánto vale. La componente en X de la tensión 3 es 0. Y la componente en Y de la tensión 3 es negativa, menos tensión 3. Y la fuerza neta que actúa es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el bloque que tenemos aquí pues no actúa en movimiento y por lo tanto la suma de las componentes en X, mire, menos 40 newton, tensión 2, 0, es igual a 0. A partir de las componentes en el eje X se tiene que menos 40 newton más tensión 2 es igual a 0. Despejamos tensión 2, entonces me queda que la tensión 2 es 40 newton. Y a partir de las componentes en el eje Y, tenemos que, si 69.3 newton más 0 newton más menos tensión 3 igual a 0. Entonces despejamos de aquí la tensión 3 y quedaría, este señor está positivo, pasa al otro lado negativo, pero como ambos quedan negativos, entonces multiplicamos por menos 1 y quedaría que la tensión 3 es igual a 69.3 newton. Entonces, por ende, las tensiones miden la tensión 1, 80 newton, ya lo sabíamos,
la tensión 2, 40 newton, y la tensión 3, 69.3 newton. Ahí tenemos un sistema de solución. Otra forma de resolver el problema sería aplicando un método que se denomina método de solución. Se puede resolver la misma situación por medio de ecuaciones, y para ello planteamos ecuaciones para las componentes en el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos, entonces me devuelvo al sistema que teníamos acá en la parte superior, y en el eje X entonces tenemos una componente negativa y una componente también positiva que teníamos acá, que era tensión 2. Por lo tanto, en el eje X actúan dos fuerzas, y una que se denomina menos 80 newton, esta que está acá, coseno de 60, y también actúa la tensión 2, que es positiva, y eso es igual a cero. En donde entonces al reemplazar, esto da menos 40 newton, más tensión 2 igual a cero. Entonces, despejando tensión 2 es igual a 40 newton. Ya lo habíamos dicho en el caso anterior. Es otra manera de encontrar la misma respuesta. Y en el eje Y también encontramos entonces dos componentes. Una componente denominada 80 por el seno de 60, que es la componente en Y de la tensión 1, que está, menos la tensión 3, que es el peso, y ya sabemos que está dirigido hacia abajo, es equivalente a esa tensión 3. Y vamos a despejar entonces tensión 3. Este resultado me da 69.3 newton menos tensión 3 igual a 0. Despejando tensión 3, 69.3 newton, que es el mismo resultado anterior. Y obtenemos entonces los mismos resultados. Bueno muchachos, hasta ahí entonces esta actividad. Espero que hayan aprendido bastante. Felicidades.